Bueno, hoy vengo a hablarles sobre la absorción de perclorato de una solución acuosa por el producto de calcinación de compuestos similares a las hidrotalcitas de magnesio, aluminio y hierro. Bueno, resumiendo, pues los productos de calcinación que contienen magnesio, aluminio y hierro en las capas similares a la brucita son relaciones morales variables del magnesio, aluminio y hierro a 550 grados centígrados. Se utilizaron como absorbentes para eliminar el perclorato de la solución acuosa. También mientras que los compuestos de hidrotalcita del magnesio con relación al aluminio y el hierro se sintetizaron mediante métodos de coprecipitación a un valor de pH constante, y los compuestos de hidrotalcitas de magnesio, de aluminio y de hierro se caracterizaron por la difracción de rayos X e infrarrojo por transformado de Fulber y por análisis termogravimétrico. El perclorato es utilizado como oxidante explosivo como, en áreas como propulsores de cohetes, fabricación de fuegos artificiales, industrias armamentistas, bolsas de aire para automóviles y cualquier otra aplicación civil. Está trayendo cada vez más atención como contaminante inorgánico en el agua potable, el suelo, el suelo en agua y en aguas superficiales. Numerosos estudios recientes han informado que se ha detectado perclorato en agua potable, en aguas subterráneas y en aguas superficiales en muchos países. Bueno, el objetivo de este estudio es sintetizar nuevos compuestos de hidrotalcitas de magnesio, de aluminio y hierro, y evaluar su factibilidad de técnica para absorber perclorato en el agua. Se realizaron estudios a escala para evaluar los efectos de los factores relevantes para la calcinación del absorbente en la eliminación del perclorato, incluida la temperatura de calcinación y las relaciones molares del magnesio, aluminio y hierro, y luego caracterizar el material absorbente mediante la difracción de rayos X, el infrarrojo por transformado de Rowe y por análisis termogravimétrico. También se determinaron las cinéticas y los patrones de isotermas de absorción del perclorato en los compuestos de las hidrotalcitas calcinadas. También se determinaron los efectos de los factores asociados con la química de las soluciones, como el pH de la solución inicial y las dosis absorbentes y la concentración inicial de perclorato en los aniones competitivos. Los métodos que se utilizaron fueron la síntesis de absorbentes, donde se utilizó una coprecipitación de baja sobresaturación con pH constante para la síntesis de materiales de HTLC, que es el aluminio, el magnesio y el hierro. También se utilizó la caracterización de absorbentes, que es en el análisis de difracción de rayos X en polvo, que se realizó utilizando un difractómetro D8 Advanced. Los materiales absorbentes se graduaron con bromuro de potasio para el estudio del infrarrojo por transformado. Los experimentos de absorción. Bueno, en esta se preparó una solución madre que contenía 10 miligramos sobre litros de perclorato, donde las soluciones experimentales por lotes se diluyeron para la absorción del análisis. Los resultados, bueno, como se puede observar en la primera gráfica, se estudió la absorción del perclorato de una solución acuosa por el producto de calcinación de un compuesto similar a la hidrotalcita de magnesio, aluminio y hierro, desde los siguientes aspectos: la caracterización de la estructura, mecanismos de eliminación y propiedades de absorción. Bueno, pues como podemos ver en la figura 1, para cualquier porcentaje molar de ferrita, dentro del 0 al 20%, se incrementó con el aumento de la temperatura de 300 a 500 grados centígrados, pero se redujo significativamente cuando la temperatura de calcinación descendió de 600 a 700 grados centígrados. Pues la capacidad de esta absorción de perclorato de los compuestos similares a la hidrocalcita pues estaba estrechamente relacionada con su estructura, propiedades formadas durante la calcinación. La construcción se produjo solo en el rango de la temperatura de calcinación específico, que era suficiente alto para lograr la descomposición térmica y por lo tanto eliminar la mayor parte del carbonato en la capa interna.
Y pues en este estudio el rango de temperatura de calcinación más favorable para las hidrotalcitas se observó que se encontraba en el rango de 550 grados Celsius. Como podemos observar en la figura 2, se estaba demostrando la relación molar que se encuentra dentro del magnesio, el aluminio y el hierro. Entonces, el efecto de estos sobre el perclorato se muestra en esta figura 2, que es la remoción del perclorato que alcanzó su punto máximo. Pues como podemos observar, en el CHMAF, que significa que es la hidrotalcita de magnesio, aluminio y hierro calcinados. Ahí podemos observar que en el 5% de las hidrotalcitas calcinadas se puede observar que se puede observar que esta tiene un porcentaje del 97%, y que al 10% se dio un porcentaje al 95%, y al 20% se dio un porcentaje de eliminación del 94%. Entonces, pues durante la reconstrucción de las hidrotalcitas calcinadas, pues la absorción de este perclorato, que es similar a las hidrocalcitas calcinadas, podría potenciarse por la existencia de los iones del ion hierro 3, que en la lámina similar se encuentra a la brucita. Bueno, se indicó, en esto se pudo, en resumen, pues las mejores muestras de absorción se prepararon a una temperatura de calcinación de 550 grados centígrados, y las mejores relaciones que se pudieron encontrar de pH fueron las del magnesio, aluminio y el hierro, que fueron de 3 para el magnesio, de 0,8 para el aluminio y de 2,0 para el hierro. Bueno, para el mecanismo de eliminación, el grado de cristalinidad de las muestras y sus productos de calcinación se determinaron mediante el análisis de difracción de rayos X, como podemos evidenciarlo en la figura 3. Pues nos muestra los patrones de difracción de rayos X, pero en este caso simplemente es para la hidrotalcita de magnesio, aluminio y hierro, no calcinada. Donde podemos observar que se muestra que todos los patrones de difracción de la hidrotalcita tienen picos agudos y simétricos en los dos inferiores, que son en 0,03, 0,06 y 0,09, que básicamente son las características de los compuestos similares a la hidrotalcita y a un alto grado de cristalinidad. Bueno, y tras la absorción del perclorato, pues se pudo mostrar que para las hidrotalcitas calcinadas, las talcitas calcinadas, pues a exhibir estas características únicas como resultado de la reconstrucción de lo que se estaba planteando, nos indica que el compuesto similar y más idéntico a la hidrotalcita de magnesio y aluminio y hierro tiene la estructura de un efecto de memoria. Bueno,
Para la figura 4, se utilizaron los espectros, que incluyeron los espectros infrarrojos por transformado de Fourier para la hidrotalcita de magnesio y aluminio y de hierro. Pues podemos observar que en la banda de 3432, 3458, 3455 y 3450 centímetros, el aumento del contenido de ion hierro 3 se debió a las vibraciones de los grupos hidroxilos. Estructurales que están unidos a un hidrógeno con una molécula de agua, interlaminares en capas similares a la brucita. Bueno, en esta gráfica 4 también podemos observar que en la banda 1384 centímetros se puede evidenciar la desaparición. Pues esto se debió a la calcinación a los 550 grados centígrados y esta volvió a reaparecer durante la absorción del perclorato. Pues esto nos indica que la absorción superficial de los aniones de carbonato es una propiedad de las hidrotalcitas calcinadas. Y estos datos se obtuvieron gracias a la observación con los datos de la difracción de rayos X. Para la figura 5 y 6, los comportamientos térmicos tanto de la hidrotalcita calcinada como la hidrotalcita que no estaba calcinada después de la absorción del perclorato se analizaron mediante los experimentos de análisis termogravimétrico. Pues como se puede observar, tanto para la hidrotalcita no calcinada como para la calcinada, después de la absorción de la tasa de la percloración, mostraron pérdida de peso entre los rangos en tres rangos de temperatura. Como podemos observar, la primera caída con el aumento de la temperatura de 50 a 200 grados centígrados, debido a la eliminación de moléculas de aguas absorbidas en la superficie y entre capas. En el segundo pico entra entre los 250 y los 400 grados centígrados, que es causado principalmente por la evaporación del agua cristalina en la hidrotalcita calcinada y no calcinada, después de la absorción del perclorato. Y la tercera temperatura fue entre los 430 y los 600, con una pérdida de peso significativa que pues se atribuyeron a la descomposición del anión entre capas y el agua y el dióxido de carbono que se escaparon. Bueno, en la figura 7 podemos ver el efecto del pH de la solución inicial, que es de 2.0 a 12 sobre la absorción del perclorato por la hidrotalcita calcinada, que pues en la eficiencia de la eliminación del perclorato se incrementó del 30% al 62% y del 19% al 91%. También se puede mirar que del 16% al 81% y del 13% al 88%, mientras que el porcentaje molar férrico aumenta de 0% a 20% respectivamente. Cuando el pH de la solución inicial subió de 2 a 4, o sea, a un pH demasiado bajo, la disminución del perclorato pues se debe a la absorción por disoluciones de los absorbentes. Pues como también se puede evidenciar en la figura 9, se libera una alta concentración de los
del ion magnesio, que pues en la solución a un pH demasiado bajo y la estructura de la hidrotalcita calcinada pues se atribuyó pues que estaba desordenada, y se pudo determinar que dentro del pH de 4 a 10 casi se estabilizan estas. Bueno, pues en la figura 7 y 9 se revelaron que se mejoró la eficiencia de la eliminación y pues que se había suprimido la concentración de metal disuelto debido a la adición del ion hierro 3 en un compuesto similar a la hidrotalcita. Pues también se afirmó que la presencia del ion hierro 3 en las hidrotalcitas aumentaría la atracción de iones en la intercapa por capas de intercapas, pues debido al mayor poder de polarización que del ion hierro que el del aluminio, que el del ion aluminio, y pues esto dificultaba el desplazamiento. Bueno, el efecto de la dosis del absorbente. En la gráfica 9, pues el efecto de la dosis del absorbente sobre la capacidad de la eliminación y la absorción de perclorato, pues a una dosis alta de la hidrotalcita calcinada se logró una eliminación alta de perclorato, porque entre más absorbentes significaban más sitios activos disponibles para unir un perclorato del agua. Pues se dice que, pues, es decir, que al destacar que toda la hidrotalcita calcinada mostró un patrón de absorción de dos fases en la absorción de perclorato con dosis crecientes. Pues esto se debe que a medida que la dosis de la hidrotalcita calcinada aumentaba de 0,13 a 1,3 gramos sobre litros, la eficiencia de la eliminación aumentó de un 45% al 92%. Esto en la hidrotalcita calcinada al 5%. Del 45% al 91% para la hidrotalcita al 10%, y del 22% al 86% en la hidrotalcita del 20%. Pues cuando se siguió aumentando la dosis, siguió aumentando a 3,33 gramos sobre litros. Pues la eliminación del perclorato aumentó ligeramente hasta un punto de 99% y 94% y 83% respectivamente. Pues se dice que pues la capacidad de absorción tuvo un comportamiento diferente con el aumento de dosis de absorbente. Cuando la dosis incrementó de 0,13 gramos sobre litros a 3,33 gramos sobre litro, la capacidad de absorción disminuyó bastante. Efecto de la concentración inicial del perclorato. Bueno, el efecto de la concentración inicial del perclorato entre 200 a 10.000 gramos sobre litros sobre la capacidad de la absorción, pues la podemos ver aquí en la gráfica 11. Pues se puede ver que la capacidad de absorción del perclorato aumentaba con el aumento de la concentración de este mismo. Pues la capacidad de absorción aumentó casi, se podría decir que linealmente, con el aumento de la concentración del perclorato. Pues la concentración inicial alcanzó los 5.000 gramos sobre litros, que es la capacidad de absorción, y la capacidad de absorción no cambió significativamente. No cambió significativamente, pues ya que para las las hidrotalcitas al 5%, al 10% y al 20%, pues alcanzó los 5.001 gramos sobre litros respectivamente. Y para la del 10% fue de 4.000
167 gramos sobre litros, y para la del 20% fue de 3.605 gramos sobre litros respectivamente. Se dice que las tecnologías actuales para la absorción de agua contaminada con perclorato se están centrando principalmente en el carbono activado angular, pues donde los compuestos de hierros basados en el carbono activado angular pues son capaces de eliminar el 86% del clorato. Y pues en la gráfica 11 pues los resultados mostraron que pues el producto de calcinación del compuesto similares a las hidrotalcitas de magnesio, aluminio y hierro tienen una capacidad de absorción del perclorato mucho más fuerte que otros absorbentes, y pues que era un absorbente prometedor pues para el control de la contaminación de percloratos en el agua, que pues se está tratando en este momento, pues ya que ya hay muchas afectaciones, pues porque ya también se pueden encontrar en algunos vegetales y gran parte de las aguas en ciertas ciudades. Bueno, los efectos de los aniones coexistentes sobre la absorción de perclorato por absorbente. Bueno, estos efectos de aniones de agua comunes sobre la capacidad de absorción de perclorato en las hidrotalcitas calcinadas se muestran aquí en esta figura 12. Pues los aniones incluían sulfatos, cloruros, nitratos, hidrógeno, fosfato y carbonato. Pues se puede ver que nitrato apenas puede influir en la capacidad de absorción de la tasa de la percloración para la hidrotalcita calcinada al 5% y al 10%. Pues el efecto de los aniones coexistentes sobre la capacidad de absorción del perclorato bueno, donde estos los que, bueno, el siguiente orden que les dan es el ion sulfito, el fosfato de hidrógeno, el cloruro, el carbonato y el sulfato. El sulfato, bueno, pues es decir que estos aniones, pues que estos aniones multivalentes se absorben más fácilmente que los aniones monovalentes. Pues por otro lado, la influencia del carbonato tiene la prioridad de ser absorbidos. Bueno, de un carbonato bueno, es especialmente significativo pues debido al efecto memoria, pues ya que estos iones tienen la prioridad de ser absorbidos por por la hidrotalcita, por la hidrotalcita de magnesio calcinada, pues para pues así esta poder retomar su estructura original. Bueno, pues también es importante destacar que los aniones que tienen un impacto significativo en la absorción del perclorato del perclorato en la hidrotalcita a una concentración del 20%. Pues cuanto mayor sea el contenido de hierro, también dice que cuanto mayor sea el contenido de hierro, menor es el espacio entre las capas, por lo que el perclorato es difícil de ingresar a las capas. Bueno, pues ya finalizando, pues se concluyó que el estudio que se desarrolló pues logró demostrar que los productos de calcinación del compuesto que era similar a la hidrotalcita de magnesio, aluminio y hierro, pues era un absorbente alternativo que era muy prometedor para el agua contaminada con perclorato.